Ivette. Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre los resultados del estudio sobre el uso de un condón texturizado y el condón tradicional. Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Álamo de Mapache, de la carrera de Ingeniería en Administración. Nuestra docente es MC María Guadalupe Antonio Cruz y somos del grupo 6B1D. Nuestros integrantes: Rosa de Jesús Guadalupe Cruz Juárez, una servidora Ivette Pérez Pérez, Diego Armando Vázquez León, Jesús Alejandro Contreras Mar, Teodoro Alberto Tolentino Correa y Abraham Cesario Reyes. Introducción. ¿Por qué elegimos este tema? Porque es muy importante conocer y saber acerca del uso del condón y sobre todo conocer qué tipo prefieren utilizar. En este caso, pues si prefieren un condón texturizado o si optan por un condón tradicional. Ambos tipos vienen sirviendo para lo mismo, ya que son un método anticonceptivo, pero no solamente eso, sino que pues también es importante porque previenen enfermedades de transmisión sexual. En este estudio de investigación, en eso nos vamos a basar. ¿En qué más prefieren ocupar, si en un condón texturizado o un condón tradicional? ¿Y en qué se basan para elegir esta decisión, perdón? En lo cual elegimos como muestra a la población de Cerro Azul. Objetivo general. El objetivo para este proyecto fue principalmente estudiar y conocer la aceptación de uno de los preservativos con textura en nuestra población específica, en este caso tomando la población de la ciudad de Cerro Azul como muestra, 59 personas. Hipótesis. Según nuestros resultados en la muestra de nuestra población de 59 personas, un 59.30% fue utilizando un condón con textura, 32 personas, a pesar de que tiene buena aceptación en la población, es menor el índice del uso ante el condón tradicional sin textura, debido a diversos factores, desde el hecho de que las personas ignoran la existencia de este tipo de condones, hacia el hecho de que es más accesible económicamente la utilización del condón tradicional. ¿Qué es un condón tradicional? Un preservativo profiliático o condón es un dispositivo con una barrera con forma de funda utilizado durante una relación sexual para reducir la población de embarazo, la probabilidad de embarazo o el contagio de infecciones de transmisión sexual. Existen preservativos masculinos y femeninos. Un condón tradicional es aquel que no tiene ninguna textura, en el que es completamente liso. Es un condón texturizado. Un condón es un condón el cual, al igual que el tradicional, su función es proteger de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, pero en este caso los condones texturizados, como su nombre lo dice, tienen textura en el látex con el simple fin de dar más placer a la pareja, pero por consecuencia el costo es más elevado al de un condón tradicional. Fuentes de datos. El estudio se dirige a la población de Cerro Azul, Veracruz. La población se dirige a los contagios, más que nada en amigos de nuestros compañeros que viven en la población. El estudio se lleva a cabo mediante una encuesta digital, lo cual es más difícil de realizar para así tener respuestas sobre las preguntas que queremos saber. Diseño de la muestra. El diseño de la muestra es la fase de un proyecto de generación de estadística básica, donde se define el esquema de muestreo. Al utilizar, se determina el tamaño y procedimiento de selección de la muestra, y en el caso del muestreo probabilístico se calculan los factores de expansión y los estimadores que se requieren para la generación de resultados.
El muestreo probabilístico es útil para realizar estimaciones de variables en la población, donde todos sus elementos tienen una misma probabilidad de ser elegidos. Los elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la población, de manera que las mediciones del subconjunto darán estimados precisos del conjunto mayor. Una de las principales ventajas de este tipo de muestreo es que puede medirse el tamaño de error de las predicciones y en consecuencia reducir al mínimo el muestreo aleatorio simple. Una de las mejores técnicas de muestreo probabilístico que ayuda a ahorrar tiempo y recursos es el método de muestreo aleatorio simple. Es un método donde una población se elige al azar, simplemente por casualidad. Cada individuo tiene la misma probabilidad de ser elegido para formar parte de una muestra. En este caso, en este proyecto, hemos decidido realizar el estudio de investigación utilizando la encuesta digital, la cual podemos definir como la muestra, utilizando los formularios de Google. Tipo de investigación y muestra. No experimental. En este caso es porque no se tiene que hacer experimentos de laboratorio para llegar a un resultado. Nuestra muestra es de 59 encuestas. La muestra fueron elegidos al azar los contactos del WhatsApp de acuerdo a la localidad donde decidimos enfocarnos. Técnicas e instrumentos por medio de cuestionario online. Diseño de la encuesta. En este caso decidimos realizar 2 encuestas, en la cual la primera se basa más en si has probado el condón texturizado, si los conoces, qué concepto tienes del condón, y en la segunda encuesta, la cual se basó solo en 3 preguntas, en las cuales preguntamos en el qué se basan al comprar un condón, si así conocer qué condón se ocupa más en nuestro tamaño de la muestra, en las personas. Por medio de aplicación de la encuesta. Se realiza la encuesta por medio del formulario de Google, obteniendo el enlace y así poder pasarlo vía WhatsApp. De esta forma obtenemos el enlace, como bien lo dije, para nuestra encuesta en cuestionario con una muestra de 59 personas. Obtención, tabulación y análisis de resultados. En este espacio vemos cómo fue la recopilación de nuestros datos, la forma en la que se expresó. Una de nuestras preguntas fue, ¿cuál es la edad de las personas de nuestra muestra? Donde 26 personas tenían entre 15 y 23 años, 21 personas estaban entre 24 y 28 años, 7 personas estaban entre 29 y 34. Cuando preguntamos a las personas qué es lo que entendían un condón o qué es un condón para ellos, 27 nos respondieron que para ellos es un método anticonceptivo, 22 decían que es un preservativo, 5 dijeron que es una precaución, 5 dieron otro tipo de respuestas más abiertas. Cuando se preguntó si habían utilizado algún tipo de condón texturizado, 32 personas nos respondieron que sí, mientras que 2 nos han dicho que no han probado lo que es la experiencia de un condón texturizado. Ok, cuando se cuestionó si a la población le gustaría probar la experiencia de un condón texturizado, fueron 41 personas las que nos respondieron que en efecto les gustaría probar esa experiencia y 13 nos contestaron que no.
y cuando se preguntó qué tipo de texturizado les gustaría experimentar, se dio una lista de marcas y opciones, donde 11 nos dijeron que con Durex, 12 que con Zico, 13 con Prudence y 3 eligieron Trojan, mientras que 13 pues fueron los mismos que dijeron que no les gustaría experimentar. Y 5 nos han dicho de ambos o con más de una de esas marcas. Cuando consultamos cuál de esas marcas es la mejor para nuestra muestra de la población, 14 dijeron que Trojan, 23 Prudence, 19 para los M, 3 eligieron el Simicondón. De igual forma, cuando se consultó si alguien había tenido alguna reacción alérgica al látex, respondieron que sí 27 personas y no 32 personas. No, espera, espera. Obtención de preservativos. En farmacias nos contestaron 35 personas, que es un total de 59.30. Centros de salud, 6, que es un 10.20%. Tiendas de autoservicio como Oxxo, 17 personas, que es 28.80. Ninguno de los anteriores, pues solo fue una persona, que equivalió al 1.70%. Tenemos ahí la gráfica que nos arrojó con esto consulta. Luego, el uso de preservativos. ¿Cuántas veces se puede usar un condón? Tenemos dos opciones. La primera vez contestaron 47 personas, que nos dio un total de 72.90%. Y 2 veces contestaron 16 personas, que equivale al 27.10%, como se muestra en la gráfica que está a un lado. Cultura sobre los preservativos. ¿Por qué no nos gusta usar condón a los mexicanos? Les planteamos que uno era la responsabilidad. Acertaron 49 personas a favor, con un 83.10%. Y la segunda opción fue, no se siente lo mismo o me queda flojo, como típico mexicano, ¿ah? Fueron 10 por personas, que equivalen al 16.90, así como se muestra igual en la gráfica que está a un lado. Naturaleza de los preservativos. Existen condones con látex y sin látex. Contestaron sí 36 personas, que equivalen a un 61%, no 10 personas, que no lo sabían, ¿verdad? Que equivale a un 16.90%. Prefiero no responder, igual tuvimos 10 respuestas, equivalentes al 16.90%. Y pues, no sé, una persona, que equivale al 1.70, no creo, igual una persona, equivale al 1.70, y todos son látex, igual una persona, que equivale al 1.70. Subencuesta. Según nuestra segunda encuesta realizada para terminar de recargar la información, los resultados obtenidos para nuestras cuestiones fueron las siguientes. ¿Has utilizado alguna vez un condón? Y obtuvimos respuesta a favor de sí, 53, que equivalen a un 88.30%. No, que fueron 7, que equivalen a un 11.70%. Lo mostramos igual en la tabla que está a un lado. ¿Cuál es tu primera opción a elegir un condón? Tenemos como opción el condón tradicional o el condón texturizado. El tradicional fueron 37 personas,
que equivalen a la mayoría a un 61.70, que es lo más común. Y el texturizado 23, que equivale a un 38.30. ¿Qué es en lo que te fijas al comprarlos? Les dimos opciones como precio, calidad, gusto o preferencia. En precio, 12 personas que equivalieron al 20%. En calidad, 29 personas que equivalieron al 48.30. Y gusto o preferencia, que fueron 19, 31.70, refiriéndose a la marca. Medida de... no, espérate, aguanta, córtale. Media, moda, mediana y desviación estándar. ¿Qué es la media? La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir suma de un conglomerado de números entre cantidades de ellos. Algunas características de la media son considerar todas las puntuaciones. El número de la fórmula es la cantidad de valores. Cuando hay puntuaciones extremas, no tienen una representación exacta de la muestra. ¿Qué es la medida? Perdón, ¿qué es la mediana? La mediana es un conjunto, es un valor que se encuentra a la mitad de otros valores, es decir, que aquel ordenador, los números de menor a mayor, en él se encuentra justamente en medio entre los que están por arriba. Algunas características de la media son: las operaciones para calcular el valor son muy sencillas a realizar. La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden. Generalmente los valores son enteros. Se puede calcular aunque los números se encuentren arriba y abajo, no tengan límites. ¿Qué es la moda? La moda es el valor que aparece más dentro de un conglomerado. Es un grupo, puede haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas es multimodal. Cuando se repiten más de dos valores se llama amodal. Cuando en un conglomerado no se repiten los valores, por último se conoce como moda adyacente. Cuando dos valores continuos tienen la misma cantidad de representaciones, en este caso se saca el promedio de ambos. Las principales características de la moda son: es una muestra muy clara. Las operaciones para determinar resultados son muy fáciles de elaborar. Los valores que se presentan pueden ser cualitativos y cuantitativos. En estadística, la desviación típica, también conocida como desviación estándar y desviación típico, y representada de manera abreviada por la letra griega minúscula, sigma, o la letra latina S, como por las siglas SD, de estándar deviation en algunos textos conocidos en inglés. Es una medida que se utiliza para cuantificar la variación de las dispersiones de un conjunto de datos numéricos. Una desviación estándar baja indica que la mayor parte de los datos de una muestra tienden a estar agrupados cerca de su media. También denominan el valor esperado, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos se extienden sobre un rango de valores más amplios.
En conclusión, de acuerdo con nuestro estudio, tuvimos varios resultados acerca del uso de los condones, ya sea texturizados o tradicionales, que es lo que queríamos saber, el cual prefieren y el por qué utilizan este tipo. Los condones son métodos anticonceptivos que se deben de utilizar siempre. Cuando tenemos una relación con alguna persona que no conocemos, que no es nuestra pareja, por el simple hecho de no embarazarse o no contraer alguna enfermedad de dicha persona que no conocemos bien. Y finalmente tenemos la bibliografía. En este caso, pues, ahí tenemos el link de pues toda la información del proyecto. Con esto concluimos todo. Muchas gracias.